Mi mamá ignoró la fiesta de mi hija. Una semana después, me llegó su mensaje: son 25.000 pesos para el bautizo del hijo de tu hermana. Le mandé 20 pesos, cambié las chapas y me preparé para la guerra. La policía no tardó en llegar. Mi nombre es Tarsila y mi vida, o al menos la versión que presento al mundo, cabe perfectamente en una hoja de cálculo. Tengo 35 años, soy analista de datos en una empresa de marketing aquí en Guadalajara, y soy la madre soltera de Gemma, mi hija de 10 años, que es el único dato en mi vida que no necesito cuantificar para saber qué es lo más valioso que existe. Mi trabajo consiste en encontrar patrones, en limpiar bases de datos corruptas, en identificar las desviaciones que amenazan la integridad de un sistema. Es irónico, porque durante años, fui incapaz de aplicar esa misma lógica al sistema más corrupto de todos, mi propia familia. La historia de cómo todo se vino abajo, o más bien, de cómo todo se reconstruyó, comienza con un mensaje en la pantalla de mi teléfono. Lo estoy viendo ahora mismo, mientras el sol de la tarde se filtra por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados en el suelo de linóleo. Afuera, en el pequeño patio de nuestro departamento, Gemma patea suavemente un globo solitario de color rosa, el último sobreviviente de su fiesta de cumpleaños de la semana pasada. La pantalla brilla con el mensaje de mi madre: Casilda, son 25,000 pesos para el bautizo de tu sobrino. 25.000 pesos. La cifra flota en mi mente, absurda, grotesca. Es casi lo que pago por 3 meses de renta. Es el presupuesto de un año para los materiales de arte de Gemma. Es el viaje a la playa que le prometí y que he tenido que posponer 2 veces. Y es la factura que mi madre me estaba enviando, sin un ápice de ironía o vergüenza, una semana después de haber dejado a su nieta esperando frente a un pastel de cumpleaños. Una semana antes, esta misma cocina era un torbellino de actividad y esperanza. Gemma iba a cumplir 10 años, su primera década, y yo quería que fuera mágico. Pasé 2 noches enteras, después de que Gemma se durmiera, horneando un pastel de arcoíris, capa por capa, con un castillo de azúcar en la cima que amenazaba con derrumbarse a cada movimiento. Gemma lo había visto en un vídeo de YouTube y sus ojos se habían iluminado. ¿Crees que puedas hacer eso, mamá?, me había preguntado, y yo, como siempre, le dije que sí, aunque nunca en mi vida hubiera manejado el merengue de esa forma. Colgué series de luces parpadeantes del techo y globos metálicos que reflejaban la luz del sol. Incluso contraté a un mago que encontré en Facebook, un hombre un poco torpe pero con un corazón de oro que prometió sacar un conejo de su sombrero. Recuerdo perfectamente las llamadas. El aire olía a vainilla y a cartón nuevo de las decoraciones. Primero llamé a mi madre, Casilda. Su voz, siempre melosa cuando necesitaba algo, sonaba como música celestial a través del altavoz mientras yo intentaba pegar una serpentina rebelde. Hola, mami. Solo para confirmar lo del sábado. Claro que sí, mija, ¿cómo crees que vamos a faltar? Es la primera década de mi nieta consentida. No me lo pierdo por nada. Llevo el postre, no te preocupes por nada. Hago ese flan napolitano que tanto te gusta. La palabra, consentida, me provocó una pequeña punzada, un error de datos en medio de mi sistema de esperanza. La única consentida en la vida de mi madre siempre había sido mi hermana menor, Samara. Pero ignoré la sensación. Quizás esta vez sería diferente. Quizás Gemma, en su 10º cumpleaños, finalmente entraría en esa categoría exclusiva. Luego llamé a Samara. Ella, la influencer de Instagram, la eterna emprendedora, cuya vida era una curada galería de brunches, viajes y ropa de diseñador, todo financiado por una misteriosa fuente de ingresos que, si rascabas un poco, llevaba directamente a mi cuenta bancaria. «Ay, Tarsi, obvio que voy», dijo, su voz distraída por el sonido de un teclado de fondo, probablemente editando una foto o respondiendo a un comentario. No me lo perdería por el mundo. Le compré a Gemma un regalo increíble, algo de una marca super cool, le va a encantar. Además, tengo que tomarle fotos para mis historias, el cumpleaños de mi sobri. Genera mucho engagement. Solo ven, Samara. Eso es lo importante. Gemma quiere verte. Sí,
Sí, claro. Oye, ¿crees que haya buena luz en tu patio como a las 4? Para las fotos, ya sabes. Colgué el teléfono con una sonrisa cansada pero genuina. Por primera vez en mucho tiempo, me permití creer en la fantasía. Me imaginé a mi madre llegando con su flan, a Samara grabando a Gemma mientras abría su regalo, super cool. Me imaginé una tarde de risas, de fotos familiares reales, no posadas. Una de esas familias que aparecen en los anuncios de televisión, que se ríen juntas y se pasan las rebanadas de pastel. El día de la fiesta, puse sillas extra. Acomodé una mesa especial para ellas, con los mejores platos y servilletas de tela que había comprado para la ocasión. El mago llegó, los amiguitos de Gemma llenaron el departamento con sus risas y sus gritos, el aire olía a azúcar y a pizza recién horneada. Pero las sillas de honor permanecían vacías. Gemma, con su vestido de lentejuelas brillantes que giraba cada vez que daba una vuelta, corría hacia mí cada 10 minutos, sus ojos llenos de una esperanza que me partía el alma. ¿Ya vienen, mamá? ¿La abuela y la tía Samara ya casi llegan? Y yo, con el corazón encogido, le mentía, convirtiéndome en cómplice de su eventual decepción. Están en el tráfico, mi amor. Guadalajara es un caos los sábados, ya sabes. Pero no tardan. Pero el tiempo pasaba. El mago sacó su conejo, los niños rompieron la piñata, cantamos las mañanitas alrededor del pastel de arco iris. Gemma pidió su deseo y sopló las 10 velitas con todas sus fuerzas. Y las sillas seguían vacías. La esperanza en los ojos de mi hija se fue apagando lentamente, reemplazada por una silenciosa comprensión que ningún niño de 10 años debería tener. Y ahora, aquí estoy, una semana después, con la prueba final en la pantalla. Un globo solitario en el patio y una factura de 25.000 pesos. La desviación estándar en mi sistema familiar finalmente se había vuelto demasiado grande para ignorarla. Mientras los niños de la fiesta de Gemma jugaban a ponerle la cola al burro y la música infantil llenaba el aire, mi mente, en un acto de autoprotección o quizás de masoquismo, decidió abrir las puertas de mi museo personal. Un lugar silencioso y polvoriento en mi memoria donde cada agravio, cada sacrificio no reconocido, estaba cuidadosamente catalogado y exhibido bajo una luz fría y analítica. La primera exhibición era reciente, casi trivial, pero significativa. La llamé el saco prestado. Hacía un mes, tenía una presentación crucial en el trabajo para un cliente nuevo. Había ahorrado para comprar un saco de muy buena calidad, la prenda más cara de mi armario, una inversión en mi imagen profesional. La noche antes, Samara apareció en mi casa sin avisar, como siempre. Hermanita, dijo, yendo directamente a mi closet. Mañana tengo un brunch con unas PR importantísimas. No tengo nada que ponerme. ¿Me prestas este saquito? Te lo juro que te lo cuido más que a mi vida. Dudé. Conocía su historial. Samara, es nuevo. Y lo necesito para mi presentación. Ay, por favor. La mía es en la mañana, la tuya en la tarde. Te lo traigo a la hora de la comida, impecable. Porfis. La presión de su mirada suplicante, y la sutil amenaza de un berrinche, me hicieron ceder. Me lo devolvió 3 días después, hecho una bola en una bolsa de plástico de una tienda. Tenía una mancha de vino tinto en la solapa y olía a cigarro. Uy, se me cayó una gotita. Ni se nota, dijo, sin un ápice de remordimiento mientras revisaba su teléfono. Mándalo a la tintorería y ya. Tuve que pagar 500 pesos para que intentaran salvarlo. La mancha nunca desapareció del todo. Tuve que hacer mi presentación con otra ropa, sintiéndome insegura y poco profesional. Caminé hacia la siguiente exhibición en mi mente, una más grande y dolorosa. El título de la placa decía, El enganche perdido, 2022. Durante 2 años, había trabajado horas extra, había dicho que no a salidas con amigos, había comido atún enlatado más veces de las que podía contar. Todo para juntar 100.000 pesos. El enganche para un pequeño departamento en una zona decente, un lugar donde Gemma y yo podríamos finalmente tener nuestro propio espacio, un hogar.
Tenía el dinero en mi cuenta, listo para ser transferido. Estaba a una semana de firmar los papeles. Y entonces, sonó el teléfono. Era mi madre, su voz cargada de un pánico teatral. Tarsila, tienes que ayudar. Samara está destrozada. Resulta que Samara y su entonces novio habían acumulado una deuda masiva en tarjetas de crédito para financiar su estilo de vida de influencers. El banco los amenazaba con un proceso legal. Esa noche, mi madre orquestó una intervención familiar en la sala de su casa. No fue una petición, fue una orden. El dinero va y viene, Tarsila, dijo Casilda, sus ojos fijos en los míos, sin parpadear. Pero la familia es para siempre. No seas egoísta. Tu hermana te necesita. Samara lloraba en silencio, una actuación digna de un Oscar. Mis tíos y primos, los monos voladores del ejército de mi madre, asentían con gravedad. Me sentía acorralada, culpable, como si mi sueño de tener un hogar fuera un acto de traición. Esa noche, hice la transferencia. 100.000 pesos. La totalidad de mis ahorros, de mis sueños, de mis noches sin dormir. 2 semanas después, mientras yo buscaba cómo pagar la renta del mes siguiente, Samara llenó su Instagram con fotos de un viaje espiritual y, muy necesario, a los cenotes de Cancún. Cuando le pregunté, su respuesta fue simple: necesitaba recargar energías, Tarsi. El estrés casi me mata. El dinero nunca fue devuelto. La palabra, gracias, nunca fue pronunciada. Agregué una nueva ala al museo, una que había mantenido cerrada incluso para mí. La llamé, la emergencia médica. Hace un año, mi madre me llamó llorando histéricamente. Hija, necesito ayuda. El doctor dice que es urgente, algo del corazón. Necesito 20.000 pesos para unos estudios, ¿para ya? El pánico me invadió. Sin pensarlo, saqué el dinero de mi fondo de emergencias y se lo transferí. Pasé los siguientes días llamándola, preguntándole cómo estaba, qué decían los resultados. Ella siempre estaba evasiva. Todo bien, mija, no te preocupes. Un mes después, en una comida familiar, mi prima, sin saber nada, comentó casualmente: «Qué bien te ves, tía Casilda. Ese tratamiento de Botox te quitó 10 años de encima». El tenedor se me cayó del plato. La miré. Ella evitó mi mirada. La emergencia médica había sido vanidad. Y yo había pagado por ella. Mi mente, como si fuera un guía turístico sádico, me llevó a la última y más vasta exhibición. La llamé, la hoja de cálculo de la vergüenza. Hace un par de años, en un intento desesperado por mantener mi propia cordura, abrí un archivo de Excel en una carpeta oculta de mi computadora. Columnas, fecha, descripción, monto, estatus. Ahí estaba todo, documentado con la fría precisión de un analista. El plan familiar de Telcel que yo pagaba íntegramente desde hacía 6 años. Las innumerables emergencias de Samara, el depósito para su departamento, la reparación de su coche, el curso de marketing digital, que nunca terminó. Los préstamos a mi madre para completar para el súper, que casualmente siempre coincidían con las rebajas en Liverpool. Las colegiaturas de Iker que a Samara se le olvidaba pagar. La celda final, la que calculaba el total, brillaba con un número rojo y obsceno. Más de 300.000 pesos. Una cifra que representaba no solo dinero, sino tiempo, sacrificios, y una ingenuidad de la que me avergonzaba profundamente. Como analista de datos, mi trabajo era ver patrones. Y el patrón aquí era tan claro como el agua. No era una familia. Era un sistema parasitario, y yo era el huésped. Y en ese momento, mientras veía a Gemma tratar de pegar la cola en un burro de cartón, me di cuenta de que el parásito estaba empezando a alimentarse de ella también. Y eso era algo que la hoja de cálculo no podía medir, pero que mi corazón no podía permitir. La fiesta de Gemma estaba en su apogeo. Los niños corrían por el departamento, sus rostros manchados de chocolate y sus risas rebotando en las paredes. El mago, a pesar de su torpeza,
Había logrado sacar un pañuelo interminable de la oreja de un niño, provocando una ola de asombro y aplausos. El ambiente era de pura alegría infantil. Pero para mí, el silencio de las 2 sillas que había colocado en la cabecera de la mesa era ensordecedor. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón daba un vuelco, solo para hundirse de nuevo al ver que era otro padre recogiendo a su hijo. Gemma, mi dulce y perceptiva Gemma, había dejado de preguntar. En su lugar, de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia la puerta, una microexpresión de anhelo cruzando su rostro antes de volver a sumergirse en los juegos. La madre de una de sus amigas, una mujer amable a la que apenas conocía, se me acercó con un vaso de plástico lleno de refresco. Todo está increíble, Tarsila. Gemma se ve tan feliz. ¿Tus papás vienen más tarde? La pregunta, hecha con toda la inocencia del mundo, se sintió como un golpe. Tuve que tragar saliva para que mi voz saliera firme. Mi mamá y mi hermana andan un poco retrasadas. El tráfico, ya sabes. Ella asintió, comprensiva. Pero yo sentí el calor de la vergüenza subiendo por mi cuello. Fue entonces cuando Gemma se acercó a mí, no con una pregunta, sino con un regalo. En sus manos sostenía una hoja de papel doblada. Era un dibujo. Nos había dibujado a las 4, ella en el centro con una corona de cumpleaños, yo a su lado, y a su abuela Casilda y a su tía Samara flanqueándonos, todas tomadas de la mano y sonriendo bajo un sol con cara feliz. Los trazos eran infantiles, los colores salidos de las líneas, pero la intención era tan clara y pura que sentí como si me clavaran una aguja en el pecho. ¿Crees que a la abuela le guste, mamá? Susurró, como si temiera que la pregunta rompiera algún tipo de hechizo. Se lo podemos dar la próxima vez que vengan. Tragué saliva, el nudo en mi garganta se sentía como una piedra. Forcé la sonrisa más convincente que pude reunir. Claro que sí, mi amor. Le va a encantar. Guardé el dibujo en el bolsillo de mi pantalón, el papel se sentía a la vez cálido por el calor de sus manos y pesado como una losa de plomo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Mi corazón, estúpidamente, saltó con una última pizca de esperanza. Quizás era una disculpa, una explicación, una foto de ellas atoradas en el tráfico. El mensaje decía, mija, se nos complicó. Dale un beso a Gemma de mi parte. Eso era todo. Ni un, lo siento, ni un, hubiéramos querido estar ahí. Era un mensaje tan frío, tan impersonal, que podría haber sido enviado por un asistente cancelando una cita dental. La indiferencia era un golpe físico. Me quedé mirando la pantalla, releyendo las palabras una y otra vez, como si esperara que cambiaran. Y entonces, como un acto de crueldad cósmica, una segunda notificación apareció en la parte superior de la pantalla. Una notificación de Instagram. Samara acaba de publicar una historia. Mi dedo se movió por su propia cuenta, impulsado por una mezcla de incredulidad y la necesidad de confirmar lo que mi instinto ya gritaba. La historia se abrió. No era una foto del tráfico. No era una emergencia familiar. Era un vídeo corto, un boomerang. Mi madre, Casilda, y mi hermana, Samara, estaban reclinadas en sillones de masaje, con toallas blancas en la cabeza y rodajas de pepino en los ojos. Sostenían copas de champagne, brindando hacia la cámara con sonrisas relajadas. La ubicación estaba etiquetada, un spa de lujo en Andares, uno de los centros comerciales más exclusivos de Guadalajara. Y el texto, superpuesto en letras cursivas y doradas, decía, Domingo de consentir a mi reina. ¿Por qué te lo mereces, mami? El aire se me escapó de los pulmones. Me metí en el baño, el único lugar donde podía estar sola, y me apoyé contra la puerta, sintiendo el plástico frío contra mi espalda. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme. En su lugar, una rabia helada comenzó a extenderse por mis venas. Una rabia tan clara y tan afilada como un trozo de vidrio roto. No se habían olvidado. No habían tenido una emergencia. Simplemente, habían elegido. Habían mirado sus opciones para el día,
la fiesta de cumpleaños de una niña de 10 años o un día de spa, y habían decidido que la risa de Gemma, su pastel de arcoíris, su ilusión, valían menos que un masaje y una copa de champagne. Saqué el dibujo de Gemma de mi bolsillo. Miré las figuras sonrientes, la familia feliz bajo el sol de crayón. Y en ese momento, supe que mi trabajo ya no era solo proteger a mi hija del mundo exterior. Mi trabajo principal era protegerla de ellas. La semana que siguió a la fiesta de Gemma fue extrañamente silenciosa. No hubo llamadas de disculpa, ni mensajes de texto con excusas elaboradas. Era como si, en sus mentes, el evento simplemente no hubiera ocurrido. Mi madre y mi hermana continuaron publicando sobre sus vidas fabulosas en redes sociales, una corriente interminable de comidas fotogénicas, ropa nueva y frases motivacionales vacías. Yo, por mi parte, me sumergí en una rutina de normalidad forzada. Llevaba a Gemma a la escuela, trabajaba, la ayudaba con sus tareas, y cada noche, cuando ella se dormía, yo me sentaba en la oscuridad de la sala, sintiendo como la rabia de aquel domingo se asentaba en mi interior, transformándose de un fuego ardiente a un bloque de hielo sólido y pesado. Y entonces, el lunes por la mañana, mientras revisaba mi correo electrónico con una taza de café en la mano, llegó. El correo electrónico que lo cambiaría todo. El asunto era simple, casi alegre, gran celebración familiar. Lo envió mi madre. Adjunto venía un archivo PDF. Lo abrí con una sensación de aprensión. El documento era una obra maestra de la pretensión. Titulado, El bautizo real de Iker, era una presentación de 5 páginas detallando los planes para el bautizo de mi sobrino, el hijo de Samara. La primera página mostraba una foto profesional de Iker, vestido como un pequeño lord inglés, sobre un fondo de nubes celestiales. Las siguientes páginas eran un delirio de grandeza. El evento se llevaría a cabo en una hacienda exclusiva a las afueras de la ciudad. Habría un código de vestimenta estricto, blanco y dorado etéreo. El plan detallaba la contratación de un violinista para la recepción, una barra de mixología con cócteles personalizados, uno llamado El Angelito Iker, y un artista de arena, que crearía un retrato en vivo de la Sagrada Familia durante el postre. Era tan absurdo, tan desconectado de la realidad de cualquiera de nosotros, que casi me río. Casi. Pero la risa se me congeló en la garganta cuando llegué a la última página. Se titulaba, Aportaciones familiares para un día inolvidable. Era una lista de nombres, y junto a cada uno, una cantidad. Junto a mi nombre, Tarsila, había una cifra que hizo que mi corazón se detuviera y luego comenzara a latir con una fuerza violenta contra mis costillas, 25,000 pesos. Debajo de la tabla, había una nota escrita en una tipografía cursiva y elegante, claramente redactada por mi madre. Querida familia, como saben, un evento de esta magnitud requiere el apoyo de todos. Samara y su esposo andan un poco apretados últimamente, construyendo sus sueños. Confiamos en que todos, especialmente Tarsila, quien gracias a Dios tiene la mayor estabilidad, sacará esto adelante por el bien de la familia y para mantener las apariencias. Es una inversión en nuestros lazos. Mantener las apariencias. Inversión. Las palabras me golpearon como piedras. No era una petición, era una exigencia envuelta en el chantaje emocional más burdo que había visto en mi vida. Estaban pidiéndome que financiara su fantasía, que pagara por su teatro, una semana después de haber tratado a mi hija como si fuera invisible. Como si eso no fuera suficiente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Samara en el grupo de WhatsApp familiar. Ese i con acento i con acento i con acento, mi rey se lo merece todo y más, ¡qué emoción! Oye Tarsi, ya que eres tan buena con las hojas de cálculo y los números, ¿nos ayudas a organizar los pagos de los tíos y primos? Así no se me hace bolas, porfa. Eres la mejor. La audacia. La pura e inalterada audacia me dejó sin aliento. No solo esperaban que pagara la mayor parte, sino que también esperaban que yo, su hermana mayor, su cajero automático personal, me convirtiera en su administradora y cobradora gratuita. Me quedé mirando la pantalla, el PDF abierto en la computadora, el mensaje de Samara brillando en el teléfono. El olor a café llenaba mi cocina,
pero todo lo que yo podía saborear era el gusto amargo de la bilis. Este no era solo un pedido de dinero. Era una declaración. Era la confirmación final de mi rol en la familia. Yo era la proveedora silenciosa, la infraestructura invisible que sostenía sus delirios de grandeza. Mi propósito no era ser amada, sino ser útil. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se hizo añicos. En las películas, el punto de quiebre de un personaje suele ser un momento dramático, lleno de gritos y lágrimas. El mío no fue así. Fue silencioso, frío y absolutamente lúcido. Mientras miraba la pantalla de mi computadora y la del teléfono, no sentí una oleada de tristeza. No sentí ganas de llorar. Lo que sentí fue una calma aterradora, una claridad que nunca antes había experimentado. Fue el clic definitivo. En mi trabajo como analista de datos, a veces me encuentro con conjuntos de datos tan contaminados, tan llenos de información basura y variables irrelevantes, que la única solución no es tratar de arreglarlos, sino purgarlos por completo. Borrar y empezar de cero. Y en ese instante, mi mente, entrenada para ver patrones y anomalías, finalmente aplicó esa lógica a mi propia vida. Mi madre y mi hermana no eran familia, eran datos corruptos que estaban comprometiendo la integridad de todo mi sistema. Eran una desviación estándar que, por mi bien y el de Gemma, tenía que ser eliminada. Me levanté de la silla de la cocina. Mis movimientos eran deliberados, precisos, como si estuviera siguiendo un protocolo de emergencia que mi subconsciente había estado escribiendo durante años. El primer paso fue simbólico. Abrí la aplicación de mi banco en el teléfono. Busqué la cuenta de mi madre. En el campo de monto a transferir, tecleé 20 pesos. El equivalente a $1. Lo suficiente para que la notificación del depósito les llegara. En el campo de concepto, escribí una sola palabra, la misma que ellas habían usado para justificar su extravagancia: felicidades. Presioné enviar. El segundo paso fue crear un cortafuegos. Abrí WhatsApp. Entré al grupo Familia Unida por Siempre, un nombre que ahora me parecía una broma cruel. Sin escribir una sola palabra, seleccioné salir del grupo. La aplicación me preguntó si estaba segura. Nunca había estado más segura de algo en mi vida. Luego, busqué el contacto de mi madre. Bloquear. Busqué el de mi hermana. Bloquear. Uno por uno, bloqueé a los tíos y primos que sabía que actuarían como sus mensajeros, sus monos voladores. La lista de mis contactos bloqueados creció, y con cada nombre añadido, sentía un peso quitarse de mis hombros. El tercer paso fue asegurar el perímetro físico. Busqué en Google, cerrajero a domicilio 24 horas Guadalajara. Encontré uno con buenas críticas y marqué el número. Buenas tardes, dije, mi voz sonaba extrañamente tranquila, como si estuviera pidiendo una pizza. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi departamento. ¿Qué tan pronto pueden venir? Agendé la cita para la mañana siguiente a primera hora. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de una especie de liberación catártica. Acababa de prenderle fuego a mi antigua vida, y no sabía qué iba a surgir de las cenizas, pero sabía, con una certeza absoluta, que sería mejor que lo que dejaba atrás. Esa noche, después de acostar a Gemma, no pude dormir. Fui a su habitación y la vi dormir, su rostro tan sereno, tan inocente. Saqué de mi bolsillo el dibujo que me había dado en la fiesta, el de la familia feliz. Lo desdoblé con cuidado bajo la tenue luz de la lámpara de noche. Miré las figuras de crayón, las sonrisas torcidas, las manos unidas. Y entonces, por primera vez desde aquel domingo, lloré. Lloré en silencio, con lágrimas calientes rodando por mis mejillas. No lloraba por la rabia, ni por el dinero, ni por la humillación. Lloraba por la pérdida de una ilusión. Lloraba por la niña que fui, que siempre esperó la aprobación de su madre. Lloraba por la hermana que quise tener, una cómplice, no una rival. Lloraba por la familia que Gemma se merecía y que yo,
a pesar de todos mis esfuerzos, no había podido darle. Fue un luto. Un funeral silencioso por una esperanza que finalmente había muerto. Y cuando la última lágrima se secó, doblé el dibujo con cuidado y lo guardé en una caja de recuerdos. Sabía que el dolor era necesario. Era el último adiós antes de poder empezar a construir algo nuevo. Algo real. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. El cerrajero llegó puntual a las 7. Mientras él trabajaba, cambiando los viejos y vulnerables cilindros por unos nuevos y sólidos, yo preparaba el café y el desayuno para Gemma. El sonido metálico de sus herramientas era como música para mis oídos. Cada clic, cada vuelta del destornillador, era un paso más hacia mi fortaleza. Cuando Gemma se fue a la escuela, me senté frente a mi computadora. Sabía que mi silencio no duraría. Pronto, mi madre y mi hermana empezarían a movilizar a sus tropas. Necesitaba tomar el control de la narrativa antes de que ellas tuvieran la oportunidad de pintarme como la villana desquiciada. No quería un enfrentamiento público. No quería un drama en redes sociales. Mi estrategia, como siempre, fue calculada y profesional. Creé un nuevo grupo de WhatsApp. Lo llamé Familia, Comunicados. Con cuidado, añadí a mis tíos y primos más neutrales, aquellos que, aunque rara vez intervenían, tenían un mínimo de sentido común. Incluí, por supuesto, a mi tía Lidia, la hermana de mi madre, una mujer sensata que siempre me había mirado con una mezcla de pena y respeto. Excluí deliberadamente a los monos voladores, más leales a mi madre. Luego, redacté un mensaje. Lo leí y releí varias veces, eliminando cualquier rastro de emoción, cualquier palabra que pudiera ser interpretada como un ataque. Quería que sonara como un comunicado de prensa corporativo, impersonal, informativo e innegociable. Finalmente, escribí. Hola a todos. Les escribo para informarles de una decisión personal. A partir de hoy, he decidido establecer límites claros y definitivos en lo que respecta a mi apoyo financiero y mi comunicación con mi madre, Casilda, y mi hermana, Samara. Esta decisión no está abierta a debate y les pido que la respeten. Cualquier asunto familiar importante que necesiten comunicarme, les pido que lo hagan directamente a mí a través de este medio o por llamada personal. Agradezco de antemano su comprensión y su discreción. Saludos cordiales, Tarsila. Presioné enviar. No hubo respuestas inmediatas. Solo el silencio de los 2 cheques azules junto a los nombres de los destinatarios. Sabía que acababa de lanzar una granada en medio de la aparente paz familiar. Pero era una granada de mi elección, lanzada en mis propios términos. Ya no era la víctima de sus explosiones, ahora era yo quien controlaba la demolición. Pasaron 2 días de un silencio tenso, la calma que precede a la tormenta. Mi teléfono permaneció mudo, pero yo sabía que detrás de esa quietud, se estaba gestando una contraofensiva. No me equivoqué. Fue un miércoles por la mañana. Gemma ya se había ido a la escuela y yo estaba en una videoconferencia de trabajo cuando sonó el timbre. No un toque amistoso, sino 2 golpes secos, autoritarios. Me disculpé en la llamada, puse el micrófono en silencio y fui a la puerta. Miré por la mirilla y mi estómago se hundió. 2 policías uniformados del estado de Jalisco estaban en mi descansillo. Abrí la puerta lentamente. Mi corazón martilleaba contra mi pecho, pero mi rostro, por pura práctica de años de ocultar mis emociones, permaneció neutral. Buenos días, dijo el oficial de más edad, un hombre con un bigote canoso y una mirada cansada que sugería que ya lo había visto todo. Se presentó como el sargento Ayala. ¿Usted es la ciudadana Tarsila? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Recibimos una llamada, señorita. De una familiar preocupada, una señora de nombre Casilda. Por supuesto. La carta de la preocupación. La táctica final de los manipuladores. ¿Y qué le preocupaba a mi madre? Pregunté, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. El sargento Ayala consultó su libreta.
Reportó que usted presenta un comportamiento errático e inestable, que podría ser un peligro para usted y para su hija menor. Mencionó que la tiene retenida en contra de su voluntad y que está en posesión de propiedad familiar de alto valor que se niega a devolver. La acusación era tan vil, tan calculada, que por un momento me quedé sin aire. Inestable. Peligrosa. Secuestradora. Ladrona. En una sola llamada, habían intentado despojarme de mi cordura, de mi maternidad y de mi integridad. Pero la rabia me dio fuerza. Respiré hondo. Entiendo. Por favor, pasen, dije, abriendo completamente la puerta. Mi hija está en la escuela, como todos los miércoles por la mañana. Pero los invito a que vean el peligro en el que vivo. Los oficiales entraron con cautela. Observaron mi pequeño departamento, los libros ordenados en el estante, los cojines mullidos en el sofá, los dibujos de Gemma pegados con imanes en el refrigerador. No había señales de caos, ni de peligro, ni de nada remotamente parecido a lo que mi madre había descrito. Sargento, dije, mi voz ahora tranquila y controlada. Permítame mostrarle la propiedad familiar de alto valor y la verdadera razón de mi supuesta inestabilidad. Los guié a la mesa de la cocina. Abrí mi laptop y luego mi teléfono. Con la precisión de un analista presentando un informe trimestral, les mostré todo. Primero, la carpeta que había llamado pruebas. Las capturas de pantalla de las conversaciones. La invitación a la fiesta de Gemma y la historia de Instagram de ellas en el spa. El PDF del bautizo con la exigencia de los 25,000 pesos. El mensaje en el que me pedían que organizara los pagos. Luego, les mostré la transacción de 20 pesos con el concepto «Felicidades». Les mostré el mensaje que envié al resto de la familia, estableciendo mis límites. Les mostré la factura del cerrajero. Finalmente, los miré a los ojos. Oficiales, esta no es una llamada de preocupación. Es una represalia. Durante 15 años, he sido el soporte financiero y emocional de mi madre y mi hermana. El domingo pasado, humillaron a mi hija de 10 años. El lunes, me exigieron un dinero que no tengo por qué darles. Cuando finalmente dije no, por primera vez en mi vida, y tomé medidas para proteger mi paz y la de mi hija, hicieron esto. No llamaron porque estén preocupados por mí o por Gemma. Llamaron porque les cancelé el acceso ilimitado a mi cuenta bancaria. Esto no es un llamado de auxilio. Es una táctica de intimidación. Hubo un largo silencio. El sargento Ayala me miró, luego miró a su compañero. La expresión en su rostro ya no era de simple cansancio. Era de comprensión. Había visto esta película antes. Sabía exactamente de qué se trataba. El sargento Ayala me devolvió el teléfono con cuidado, como si fuera una pieza de evidencia. Se aclaró la garganta y su tono cambió. La formalidad policial desapareció, reemplazada por una franqueza casi paternal. Señorita, comenzó, mirándome directamente a los ojos, llevo 30 años en este trabajo. He visto disputas familiares por herencias, por terrenos, por todo tipo de cosas. Pero lo que veo aquí es diferente. Lo que usted hizo se llama establecer un límite. Y lo que ellas hicieron, dijo, haciendo un gesto hacia la puerta, se llama acoso y manipulación. Sentí que una ola de alivio me recorría, tan intensa que casi me flaquean las piernas. No estaba loca. Alguien más lo veía. Una figura de autoridad, un extraño, estaba validando todo lo que yo sentía. Vamos a registrar esto en nuestro informe como lo que es, una llamada sin fundamento, probablemente hecha con la intención de intimidar, continuó. El reporte indicará que visitamos el domicilio, que no se encontró ninguna situación de riesgo, y que la menor no se encontraba presente por estar en su horario escolar habitual. El oficial más joven asintió. Le recomiendo que guarde copias de todo esto. Si este comportamiento continúa, el siguiente paso podría ser solicitar una orden de restricción. No dude en llamarnos. Les agradecí, mi voz apenas un susurro.
Los acompañé a la puerta y, antes de irse, el sargento Ayala se detuvo y me dijo algo que nunca olvidaré: usted está haciendo lo correcto. Proteger a un hijo a veces significa protegerlo de la propia familia. Que tenga un buen día. Cerré la puerta y me apoyé en ella, dejando salir el aire que no sabía que estaba conteniendo. Me sentía exhausta, pero también extrañamente fortalecida. La validación de aquellos extraños me había dado una armadura. Mi paz duró exactamente 10 minutos. Justo cuando mi pulso volvía a la normalidad, un Uber se detuvo bruscamente frente a mi edificio. De él bajaron Casilda y Samara. Sus rostros eran una máscara de furia. Claramente, habían estado esperando cerca, listas para entrar en escena y presenciar mi humillación. Al ver que los policías se iban sin llevarme esposada, su plan se había frustrado, y la furia se desató. No tocaron el timbre. Empezaron a golpear la puerta con los puños. Tarsila, abre la maldita puerta. Sabemos que estás ahí. Gritaba mi madre. ¿Qué diablos le dijiste a la policía? Nos pusiste en vergüenza. Estás loca, completamente loca. Chillaba Samara. Me quedé inmóvil, del otro lado de la puerta, escuchando sus insultos. Mi primer instinto fue acurrucarme, desaparecer. Pero entonces, recordé la mirada del sargento Ayala. Recordé a Gema y su dibujo. Recordé los años de humillación silenciosa. Respiré hondo. Caminé hacia la puerta. Giré el nuevo y sólido cerrojo. Abrí la puerta, pero solo lo suficiente para que mi cuerpo bloqueara el paso. Se quedaron en silencio, sorprendidas por mi calma. Sus rostros estaban rojos, descompuestos por la ira. Miré primero a mi hermana. Samara, nunca más vuelvas a gritarme así. Luego, miré a mi madre. Su expresión era de pura incredulidad. Y tú, mamá, has perdido todo el derecho a saber lo que pasa en mi vida. La vergüenza que sienten es suya, no mía. Es el resultado de sus propias acciones. Casilda tartamudeó. Pero ¿qué va a decir la gente? ¿El bautizo? No lo sé, dije, mi voz tranquila pero firme como el acero. Y sinceramente, ya no me importa. Mi casa, mi vida y mi paz ya no están abiertas para ustedes. Esta es la última vez que escucharán mi voz o verán mi cara si no es por voluntad propia. Si tienen algo más que decir, que sea a través de un abogado. Y sin esperar respuesta, cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. Era el sonido de la libertad. Los días que siguieron fueron como despertar de una larga fiebre. El mundo parecía más nítido, los colores más brillantes. El silencio en mi departamento ya no era un vacío, sino un espacio lleno de paz. Por primera vez en años, mi teléfono no era una fuente de ansiedad. No había mensajes pasivo-agresivos, no había llamadas de emergencia a medianoche, no había solicitudes de transferencias bancarias. Solo silencio. Un par de días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi tía Lidia. Mija, solo para que sepas. El bautizo se canceló. Tu hermana y tu madre tuvieron una pelea monumental por el dinero. Parece que, sin tu inversión, todo el castillo de naipes se derrumbó. Están furiosas, pero también están solas. Creo que hiciste lo correcto. Cuídate mucho. Leí el mensaje y no sentí alegría por su desgracia. No sentí nada más que una tranquila confirmación. La base de su relación no era el amor, era mi dinero y mi energía. Cuando quité el cimiento, la estructura se vino abajo. Poco a poco, un nuevo tipo de familia comenzó a formarse a mi alrededor, una no basada en la sangre, sino en la bondad. Mi vecina, una señora mayor encantadora, empezó a tocar a mi puerta los domingos con un plato de chilaquiles: para que no cocines, andas muy ocupada. La madre de la mejor amiga de Gema me invitó a un café y terminamos hablando durante horas, descubriendo que teníamos mucho en común.
Incluso mi jefe en el trabajo me llamó a su oficina un día. Pensé que era para una reprimenda, pero en su lugar me dijo: Tarsila, no sé qué ha cambiado, pero últimamente te veo más enfocada, más presente. Sigue así. La prueba más grande de que había tomado la decisión correcta vino de Gemma. Una tarde, mientras hacíamos la tarea, me preguntó con una seriedad impropia de sus 10 años: «Mamá, ¿ya no vamos a ver a la abuela y a la tía?». Mi corazón se detuvo. Elegí mis palabras con cuidado. Mi amor, a veces las personas, incluso las que amamos, nos lastiman. Y cuando eso pasa, está bien tomarse un descanso para sanar. Nuestra familia ahora es más pequeña, solo tú y yo, pero es más fuerte y más feliz, ¿no lo crees? Ella pensó por un momento, luego asintió lentamente y me dio una sonrisa pequeña pero genuina. Sí. Ahora tenemos más tiempo para hacer pasteles solo para nosotras. Y con esa simple frase, supe que ella entendía. Supe que estaba a salvo. La historia termina, pero mi vida apenas comienza. Concluye aquí, en un parque de Guadalajara, un sábado por la tarde. El sol se está poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Gemma está en los columpios, volando cada vez más alto, su risa clara y libre mezclándose con el canto de los pájaros. Yo la observo desde una banca, con una sensación de paz tan profunda que casi puedo tocarla. Ya no soy una hoja de cálculo de las expectativas de otros. Ya no soy el cajero automático de los sueños de nadie. Soy Tarsila. Soy una madre. Y soy libre. El amor, he aprendido, no se exige con facturas de 25,000 pesos ni se demuestra con fiestas lujosas para mantener las apariencias. Se demuestra con presencia, con respeto, con la risa de una niña en un columpio al atardecer. Se demuestra construyendo un refugio seguro, incluso si para hacerlo, tienes que demoler los puentes que te llevaban a casa. Yo no siento culpa, por primera vez en mi vida, siento que puedo respirar. Pero ahora les pregunto a ustedes, quienes han escuchado mi historia, ¿hice mal en demoler un puente para construir mi propio refugio?